Hola, muy buenas tardes a todas y todos. El Poder Judicial de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales, les da la más cordial bienvenida al 31º ciclo de conferencias de actualización judicial 2021. Les recordamos que las preguntas serán recibidas en el chat con las iniciales P y R, que se encuentra dentro de su menú principal junto al icono del botón rojo de fin de llamada. Les recordamos que sus preguntas deben ser claras y precisas a fin de que nuestro ponente pueda dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. El día de hoy se llevará a cabo la tercera y última conferencia del módulo en materia de ejecución de sanciones penales, titulada Criterios Fundamentales en materia de ejecución de sanciones penales, a cargo de nuestro ponente, el doctor Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, magistrado de la primera sala especializada en materia de ejecución de sanciones penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y moderará la maestra Silvia Elizabeth Aznar Cortés, jueza de ejecución de sanciones penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien le damos la bienvenida y le cedo el uso de la palabra para hacer la presentación formal de nuestro ponente. Adelante, maestra Elizabeth, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes al auditorio. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de nuestro ponente, magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien nació en la Ciudad de México y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Es doctor en Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El magistrado cursó la especialidad de Filosofía Política en la Universidad Panamericana y cuenta con estudios de actualización en Derecho Penal que realizó en la Universidad de Salamanca, España. También cuenta con estudios de Psicología Jurídica en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartido en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De igual manera, el magistrado cuenta con estudios de Administración y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana, impartido en conjunto con el Instituto Ok. No trajiste las hojitas. Ok. No trajiste las hojitas. Sí, sí, ok. Magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, quiero iniciar. Escribí algunas líneas que considero importantes para encuadrar el sistema de ejecución penal en el Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de la Ciudad de México. Y quiero decir que en materia de ejecución penal, la materia de ejecución tiene que ser analizada desde un punto de vista sistémico. ¿Qué significa sistémico? Los científicos o los que se dedican a la ciencia, cualquiera, las ciencias exactas o las ciencias sociales, cualquiera de ellas, utilizan una parte de la realidad, la entresacan, la estudian, la escudriñan, la ponderan en todas sus posibilidades y ángulos correspondientes, pero
lo observan un poco aparte del resto de la realidad. Creo que eso es válido para la primera aproximación. Sin embargo, para la aproximación total, hay que tener un enfoque sistémico, es decir, asumir interdisciplinariamente, siguiendo el viejo aforismo medieval, unir sin confundir y distinguir sin separar. Es decir, la materia de ejecución penal no es un estanco divorciado o separado de la realidad de nuestro existir, específicamente de nuestra realidad jurídica mexicana, y tenemos que ver la ejecución penal de la Ciudad de México, quizá de todo el país, de nuestra amada patria, o para ser equitativos en género, de nuestra amada matria, porque ahora hay que hablar de equidad de género. Entonces, para un enfoque insisto, completo, tenemos que al menos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la situación social del país, la situación económica, la pobreza en algunos rubros, que es bastante amplio en porcentaje poblacional, la inseguridad como principal queja de la población y de la ciudadanía de este país, la impunidad reinante, los índices de delincuencia en todo el país, que quizá con la pandemia algunos rubros hayan bajado en virtud de que pues, la gente se resguarda y no tiene los riesgos de salir a la calle. En fin. Por otro lado, tomar en cuenta que el porcentaje mínimo de los asuntos que llegan a los órganos jurisdiccionales son mínimos en relación al porcentaje amplísimo de los delitos que se cometen y que nunca son procesados y mucho menos sentenciados. Y de los procesados que son sentenciados con sentencia condenatoria, son todavía un número menor. A esto le añadimos la corrupción, de todos conocida en este país, la triste realidad de la corrupción, la crisis del sistema penitenciario, que es lo que ha motivado, entre otras cosas, la judicialización de la ejecución penal. Hoy, e incluso algunos rasgos de la actividad penitenciaria. Las políticas públicas, la falta de políticas adecuadas y efectivas acordes a una realidad social, política, económica, de salud, por el número de la población en los centros de reclusión, el problema del trabajo en nuestra sociedad, la sobrepoblación y, en consecuencia, el hacinamiento en los centros de readaptación social o de reinserción social, como ahora se le llama. La solución no necesariamente es con las amnistías. El presidente ha dado, en lo que lleva de su ejercicio constitucional, dos datos de amnistía, uno que está sometido recientemente a lo que vaya a determinar administrativa la Secretaría de Gobernación o incluso el Congreso de la Unión. Sin embargo, son pocos a los que se logra, por decirlo así, reinsertar a la sociedad con estos sistemas de amnistía. Luego, el enfoque del derecho penal mínimo. Se habla mucho de separar, e insisto, en el tema de derecho penal mínimo, un derecho penal de acto, no de autor, por lo tanto, hay que sacar de la realidad y solamente enjuiciar el acto. Bueno, eso lo tendrán que hacer los jueces que les toca el procedimiento penal, el proceso penal, ya sea jueces del antiguo sistema o del nuevo sistema. Digo yo del antiguo sistema porque se cumplimentan órdenes de aprehensión que quedaban pendientes o porque se habían dado a la fuga los autores y son detenidos y entonces están sujetos al procedimiento penal anterior o al nuevo sistema penal acusatorio. En fin. Pero en materia de ejecución, no solamente tenemos que ver el acto, sino a la persona.
por todo lo que implica la reinserción social y la concesión de sustitutivos de beneficios, etc. También hay que tomar en cuenta en esta perspectiva sistémica los derechos humanos y no soslayar los derechos humanos de las víctimas, porque parece ser que se pone un hincapié en los derechos humanos de los sentenciados que cometieron un delito. Pónganse ustedes en los zapatos, en los calcetines de los que han sido víctimas de un delito. Yo suelo decir, lo he hecho en distintos ámbitos académicos e incluso alguna comparecencia a la Cámara de Diputados, Cámara Federal, allí en San Lázaro, que le pregunté a los diputados, a ver, levanten la mano las personas que en el primer círculo familiar, entiéndase, papás y hermanos, no abuelos, tíos, primos, cuñados, no. En el primer círculo familiar, levanten la mano las personas que hayan sido víctimas de la comisión de un delito. Y levantaron la mano el 95%, para que se den cuenta ustedes el nivel de inseguridad pública o de comisión de delitos que pasa en nuestro país. Luego también, aunado los derechos humanos de las víctimas, los tratados internacionales que México ha suscrito en materia del sistema penitenciario, derechos de los procesados, el debido proceso, etcétera, ¿no? También la organización del sistema penitenciario. Hace un momento decía yo la crisis del sistema penitenciario, que incluso aunque las aulas sea de oro, no deja de ser prisión, sobre todo porque antiguamente, les tengo yo que decir, en mi experiencia laboral, en Jalisco tenía yo la comisión de ir a visitar las cárceles, los centros de readaptación social del fuero común, y eran unas cosas que no se le desea a ninguna persona. Bien, pues esto llevado también a la Ciudad de México, nos damos cuenta que en alguna ocasión, no quiero generalizar, las autoridades penitenciarias, las custodias, pues se vuelven unas especies de abuso de autoridad y de déspotas, insisto, no generalizo, pero se da esa circunstancia. Luego, súmenle ustedes el tema de la pandemia al interior de los centros de reclusión, el problema previo de salud pública que fue el SIDA, en fin, toda una serie de problemas. Y súmenle a lo que yo, con todo respeto, suelo señalar como un derecho penal en México, derecho penal light. ¿Por qué digo light? Porque hay pobrecitos sentenciados, hay pobrecitos presos. Y lo digo no con ironía, porque mi función ahorita en esta sede jurisdiccional es la atención de los derechos de los sentenciados, pero también de las víctimas que están al unísono. Bien, insisto, ¿por qué derecho penal light? A una persona la condenan a 30 años y a los 15 años con 6 meses, lo que dura su trámite de ejecución penal, ya están fuera de la cárcel. Y la población, por eso digo yo, que es un derecho penal ahí, porque dicen que es una burla. ¿Por qué? Porque fueron sentenciados a 30 años y todos los delitos a la mitad del camino ya van fuera, salvo los que están prohibidos, como son la delincuencia organizada, el secuestro y la trata de personas, en las que resulta improcedente la concesión de un beneficio penitenciario. En fin, en consecuencia, todo el análisis de nuestra realidad no debe escapar desde la perspectiva de la ejecución. Y lo digo yo porque me pueden estar escuchando mis colegas jueces. Yo soy colega de los jueces, soy juez de segunda instancia, pero aquí en esta sede jurisdiccional todos somos jueces. Eventualmente algún abogado particular. Y de los gentes que tienen la bondad de escucharnos en esta actividad de esta tarde. En fin, en la práctica, ¿qué yo sugiero? Yo sugiero prudencia. Sugiero prudencia
para el ejercicio de los derechos de los sentenciados que solicitan cualquiera de los medios que están a su alcance en la Ley Nacional de Ejecución Penal para su solicitud, por decirlo así, concesión en su momento. La prudencia. Saber quién lo solicita, ver su historial penitenciario, porque es de obligada el hacer el análisis de los estudios interdisciplinarios que hace el comité técnico al interior de los centros de reclusión. En fin, el tema de la prudencia. Minutos antes de iniciar esta charla, que no la considero con toda sencillez y con toda humildad una conferencia, hablaba con mi moderadora, la licenciada la maestra Silvia Elizabeth Aznar Cortés, que hay muchas cosas no legisladas. Entonces, hay un texto bíblico que puede arrojarnos luz al respecto. No atenernos a la letra que mata, sino al espíritu que vivifica. Y esto en el ámbito jurídico, no atenernos a la letra de la ley, sino buscar la mejor solución para el caso concreto. Aquí hay que juzgar ad casum. No podemos generalizar porque solo son personas particulares, individuales, que solicitan los beneficios. En fin, entonces en este asunto tenemos nosotros que tener la creación jurídica, los jueces, ante el silencio de la ley no dice nada al respecto, pues nosotros ser creadores. Y también hablaba hace un instante de que ahí está el gran poder que tienen los jueces hablaba Piero Calamandrei, ese autor italiano, que decía el gobierno de los jueces. Cuando nosotros tenemos una innovación que no está en contra de la ley, pero que viene a darle vida a una dinámica necesaria en el quehacer jurisdiccional, y en el quehacer jurisdiccional intervienen también los abogados particulares, abogados postulantes que no litigan. Litiga el sentenciado que solicita el beneficio y postula el abogado que lleva su causa. En ese sentido, también tienen que ser prudentes, porque no vayan a soltar a través de alguna triquiñuela en alguna laguna de la ley o de algún acto de corrupción a un individuo que tarde o temprano vaya a cometer un delito en contra de la persona del propio abogado postulante o de sus familiares. Yo, cuando juzgo, tengo la perspectiva de la sociedad mexicana. Estoy en un contexto social. Por tanto, el criterio fundamental, y parto de este primer criterio fundamental en materia de ejecución, es de saber quién va a ser beneficiado, a quién vamos a nosotros a tener en estudio su solicitud de beneficio sustitutivo. En fin, en este caso, pienso que es muy importante la prudencia, analizar de quién se trata. Esto es trascendental y eso es la prudencia. Hay delitos que son, aparte de los que vienen consignados, que ya señalaba, secuestro, trata, y señalaba yo secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. El Ejecutivo Federal ha llevado a incorporar, aumentar delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque la realidad social mexicana en todo ese contexto sistémico lo impulsa. Es decir, las gentes, cuando se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene un contexto de buena fe, pues se abusó de la buena fe y nos damos cuenta que estos individuos cometían un delito y otro delito y otro delito y tenían carpetas de investigación, carpetas administrativas en las UGAs, es decir, unidades de gestión judicial, y en la unidad de gestión de medidas cautelares, pues tenemos a sujetos que tienen 10, 13, 14, 15 carpetas
cuando no más, de investigación y de judicialización. Se abusó de la buena fe y de ahí que mueve que hay que cerrar la puerta, aunque esto implique el hacinamiento. La persona es responsable. Cuando a mí, en el anterior responsabilidad jurisdiccional que tenía de juzgar tanto delitos del Código Penal en el antiguo Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México y ahora la Ley Nacional, pues me venían a decir, oiga, está en sus manos la libertad de mi hijo, de mi esposo, de mi papá. Y le digo, no, la libertad siempre ha estado en sus manos, no en las mías. Yo nada más voy a certificar su conducta. En consecuencia, necesitamos una buena comunicación entre los juzgadores de primera y de segunda instancia como otro criterio fundamental. No somos dueños de la verdad absoluta, ni siquiera los órganos jurisdiccionales federales, pero ellos tienen la última palabra, aunque no tengan la verdad absoluta. Entonces, este jure condendo, los romanos hablaban de un jure condito, el derecho establecido, el ya pasado por el Senado y hecho ley, y el jure condendo, el derecho por establecer. Es decir, el que vamos creando todos los días en alguna resolución cuando acudimos en un momento determinado. Alguna vez me pasó hace algunos años, al juzgar un asunto penal, pues acudir a la doctrina, porque había ahí, no había como ni jurisprudencia, porque los delitos que están en el libro y que piensa uno que nunca se van a suceder, suceden de vez en cuando. En consecuencia, la misión de los juzgadores es otro criterio fundamental, es la tutela de la sociedad, tutelándose a sí mismos ante la comisión de delitos frente a las personas que están privadas de la libertad, que tienen todos los derechos humanos y que tienen que ser tratados con atención y con respeto. Lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Entonces, la constante queja de las víctimas es que se otorgan los sustitutivos, los beneficios, con riesgo objetivo para las víctimas, sin la reparación del daño, etcétera, que eventualmente la reparación del daño no es una exigencia absoluta, pero, en fin, hay algún criterio por ahí que pudiéramos nosotros anclarnos para la concesión o negación de un beneficio. Entonces, la función primordial del tribunal es efectiva si contribuimos para conseguir la paz social. Nuestro actuar debe cooperar a la tranquilidad a través del ejercicio jurisdiccional de los abogados postulantes cuando presentan las inquietudes de sus clientes y nosotros al momento de resolver. Vamos a cooperar con la tranquilidad social como un elemento fundamental. Bien, ahora paso a otro aspecto que considero importante. Una de las ideas principales es la concepción que se tiene sobre la ejecución de penas y su cumplimiento. Insisto, es una materia multidisciplinaria, sistémica, integral, que engloba diversas disciplinas. En consecuencia, engloba los ejes rectores que enmarcan la reinserción social regulada por el artículo 18 constitucional, es decir, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos obliga al respeto irrestricto de los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, a la salud y al deporte. Voy a un ejemplo. Hoy en la mañana tuve una audiencia donde tuve que dictar sentencia en la misma audiencia tras un breve receso. El individuo me dice, no, si yo ya estoy capacitado, tengo una pollería y yo ya no necesito mayor cosa. Entonces no cumplimentó la capacitación para el trabajo. Entonces yo al momento de negarle la libertad que él solicitaba, le decía, mire, la capacitación para el trabajo, pongo por ejemplo a mis colegas magistrados que me acompañaban en una resolución colegiada y le decía, ellos tienen su título universitario, sin embargo tienen su posgrado, tienen cursos de actualización, asisten a conferencias, constantemente está, porque el derecho es dinámico, y le digo yo, en su pollería, ante los problemas
ante los problemas del COVID, usted necesita una capacitación para estar en condiciones de que la materia prima que usted maneja no tenga un contagio, porque me he enterado que los animales se contagian del COVID, del manejo ante la atención de los clientes, del aseo personal y de la sanitización del local donde usted trabaja. Mi señor, usted necesita la capacitación, aunque usted piense que ya con el trabajo, como tiene un taxi y tiene una pollería, ya no necesita mayor cosa. Claro que necesitamos la capacitación. Y esto para un ejemplo en específico, capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. También una de las cosas fundamentales que están puestas a consideración del Tribunal de Alzada, que ya no sala de apelación, es Tribunal de Alzada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Ejecución, ha ido cambiando la terminología y la nomenclatura. Los beneficios preliberacionales que son más solicitados, la libertad condicional, la cual puede ser otorgada bajo la modalidad de supervisión y con o sin monitoreo electrónico. Y hemos tenido estos casos ya aquí en sala. Luego también otro beneficio penitenciario solicitado es la libertad anticipada, es decir, un beneficio que extingue la pena de prisión y otorga la libertad al sentenciado, persistiendo, en algunos casos, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia de ejecución correspondiente. Entonces, aquí es muy importante analizar un tema. Lo comento para mis colegas, ya lo he hecho en una reunión reciente, a mis colegas juzgadores, pero también a los abogados postulantes y a los estudiosos y estudiantes del derecho. Es decir, el tema del riesgo objetivo. ¿Qué representa eventualmente para la víctima? Yo sostengo que quien solicita el beneficio, que es el sentenciado, debe acreditar que no representa un riesgo objetivo. Ese es mi parecer, no el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el de los tribunales colegiados. Es mi parecer. Mientras no nos modifiquen el parecer, pues no lo voy a cambiar, por una razón fundamental. Quien solicita el procedimiento de ejecución, tengo que decir que hay dos cosas importantísimas. Uno es el procedimiento ordinario, por decirlo de alguna manera en el lenguaje del anterior Código de Procedimientos Penales, en donde se inicia con el auto de formal prisión, por decirlo de alguna manera, el procedimiento, y termina con la sentencia ejecutorial. Esa sentencia ejecutoriada es el acta de nacimiento del procedimiento de ejecución, que son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Y aunado a esto, en consecuencia, el agente del Ministerio Público que llevó a cabo la investigación y eventualmente la consignación ante la realidad de la Fiscalía, antiguamente Procuraduría, ese agente que llevó al juzgado la ejecución, tiene otro agente del Ministerio Público que es el que está adscrito al juzgado y que no conoció los pormenores de la investigación y la redacción del pliego de consignación. Entonces no lo conoce, no conoce los detalles. Otro va a ser el agente del Ministerio Público al juzgado, que va a conocer todo el procedimiento. No quieran, pienso yo, que el riesgo objetivo lo tiene que acreditar el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los agentes del Ministerio Público que están adscritos a las unidades de gestión de ejecución judicial no son los que llevaron el procedimiento y no tienen el perfil del sentenciado. Con lo cual, al ser un procedimiento, por decirlo de alguna manera, autónomo, el de la ejecución, quien tiene que acreditar que no representa un riesgo para la víctima es el sentenciado y su abogado. Y en todo caso, estamos en presencia del Código Nacional de Procedimientos Penales como legislación supletoria y complementaria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que puede haber contravención
o se contravierte en un proceso de réplica y dúplica en las audiencias correspondientes, y el agente del Ministerio Público pues puede oponerse razonadamente haciendo notar determinadas características. Pero ese agente del Ministerio Público no es el que estuvo en el proceso ni es el que llevó a cabo la investigación. Por tanto, para poder acreditar que no representa un riesgo objetivo para la víctima, es el propio inculpado, y no basta que diga que bajo promesa de decir verdad, tiene que acreditar con muchos medios. Imagínense en este asunto que yo les refería el día de hoy, era un tema de violación agravada. Una señora que es madre soltera, pues consigue una pareja y tiene su pareja sentimental, la lleva a vivir con él y pues abusa de la menor hija, y luego, en fin, toda una serie de cosas. ¿A dónde se va a reinsertar el sujeto? Entonces, esta es la realidad social de la que yo digo no podemos permanecer ajenos. Insisto, entonces, ya hacía yo referencia a los delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, violación, que ya no son los que tienen causal de improcedencia, sino hay delitos de homicidio, de violación, abuso sexual grave, robos calificados, unos robos calificados espeluznantes. No crean que es el robito que pasó por el metro y se le quitó la cartera y es calificado porque es en un transporte público. No, es con armas de fuego y hay lesiones y, en fin, toda una serie de cosas. Entonces, cada caso es cada caso. Curiosamente, el nuevo sistema penal acusatorio no nos permite traer a la mesa de ejecución todos los expedientes, por lo menos en apelación, en la alzada, todo el expediente para tener una visualización completa de la persona que está solicitando la libertad condicionada, la libertad anticipada. Insisto, hay temas realmente graves. Luego, ojo, ¿qué criterio fundamental puede surgir? El otro día lo comentaba yo también con mis colegas, los jueces. Tuvimos un asunto de una sentenciada que solicitaba el beneficio de la libertad condicionada, pero ella quería sin monitoreo electrónico. En su momento nosotros determinamos por tercera ocasión que era con monitoreo electrónico. Asaltó un vehículo de transporte de valores. Asesinaron a 3 de los custodios de los valores correspondientes. Entonces, un perfil impresionante. No había manifestado a lo largo de su proceso de ejecución, del procedimiento de ejecución, que ella estaba en un proceso de transgénero. Entonces, por decirlo de alguna manera, quiero que en esta audiencia no me llamen ya Josefina, sino me llamen José. Entonces, continuamos la audiencia y en un momento determinado, su propio defensor utilizaba el mismo nombre de Josefina y yo le hacía la aclaración, ella ha solicitado a su cliente que le llamen José. Y yo le dije, mire, con toda atención y respeto, y como su situación de transgénero está en transición, si usted me permite, yo le voy a decir Josefina o José. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes, todos los registros, todas las cosas están con Josefina. Entonces, con el objeto de no crear un asombro administrativo, una perplejidad, vamos a utilizar el Josefina o el José. ¿Usted está de acuerdo con los apellidos correspondientes? Totalmente de acuerdo. Insisto, tiene uno ahí que crear, la prudencia nos indica cómo actuar. En esa misma audiencia, para mí ha sido muy aleccionadora, la solicitante de la libertad condicionada me decía, oiga, es que mi compañera, una de mis compañeras en el delito correspondiente ya obtuvo el beneficio, y yo me pregunto, ¿por qué a mí no? Y entonces
pues a mí me iluminó el Altísimo y le dije, mire, tenemos la obligatoriedad constitucional, casi lo estoy repitiendo textualmente, tenemos la obligatoriedad constitucional de no resolver por simple analogía ni aún por mayoría de razón. Cada caso es cada caso. Usted felicite a su compañera, pero aquí estamos tratando el asunto de usted. ¿Por qué? Porque según los estudios que vienen del comité técnico, que es interdisciplinario, pues vienen valoraciones distintas, que son válidas. En fin, entonces, los recursos que prevé la Ley Nacional de Ejecución, pues son el de la revocación, el de apelación, en fin, los que más nos piden a nosotros son la de la libertad condicionada, la anticipada, y con muchísima frecuencia tenemos conflictos en materia de traslados. Traslados, ¿por qué? Pues porque el hacinamiento y las políticas penitenciarias están siendo trasladados los presos, muchas veces con su consentimiento y otras sin su consentimiento. Cuando es sin su consentimiento, tiene que estar fundado y motivado con el estudio interdisciplinario y el análisis correspondiente por parte de la autoridad penitenciaria para que sea válido. A mí me ha tocado revocar algunos casos, la gran mayoría, porque considero que si el director del reclusorio no sometió al dictamen del comité técnico, es un abuso de autoridad y por tanto lo revoco con el objeto de que se acostumbren al respeto de los derechos humanos, al debido proceso y el seguimiento de los pautas que señala el comité técnico siguiendo la Ley Nacional de Ejecución Penal. He recogido por aquí algunos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Seminario Judicial de la Federación, primordialmente los tribunales colegiados en la 10ª época, beneficios preliberacionales, órdenes de traslado, la prisión preventiva, facultad constitucional legal de los juzgadores de ejecución para realizar el cómputo de pena. Todos los jueces tienen que, los de primera instancia, por decirlo de alguna manera, las salas, tenemos que realizar el cómputo correspondiente con el objeto de tener un cómputo adecuado en garantía del derecho humano del sentenciado solicitante de beneficio. Las condiciones de reclusión de los detenidos, la reparación del daño, los lineamientos y la postergación. No se debe postergar su cuantificación, más que eventualmente. Otro criterio de los tribunales colegiados, y ya casi estoy al límite del tiempo, conflicto competencial entre los jueces de ejecución. Les tengo que decir que en materia de ejecución de la Ciudad de México hay 3 tipos de ejecución. Los que llevan los jueces tradicionales, por decirlo de alguna manera, entre ellos van a calificar el traslado. Otro, los 4 jueces de ejecución que solo son competentes para beneficios. Y los jueces de ejecución del nuevo sistema que conocen todo lo que relativo a las sentencias y los sentenciados, los impetrantes de solicitud de ejecución del nuevo sistema penal acusatorio, que son una cantidad enorme, como ustedes no tienen idea. Entonces, conflicto competencial, la competencia en razón de fuero, la remisión parcial de pena, el juicio de amparo indirecto ante la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica al solicitante, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la suspensión, y en fin, que son criterios que han ido surgiendo y van a ir surgiendo en esta última época de la jurisprudencia y ante las reformas que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues viene a modificar la proyección de los criterios que va a sostener los órganos jurisdiccionales de carácter federal. Se me acabó la saliva y el tiempo. Sí, gracias por su atención y espero tener la sabiduría para contestar las preguntas que me puedan plantear. Muchísimas gracias.
Bien, magistrado, muchas gracias de tan interesante plática. Bueno, han surgido algunas preguntas de nuestro auditorio, por lo que por cuestiones de tiempo pasaremos a dar lectura a las mismas, comenzando por una persona que nos indica su nombre, Víctor Hugo Serrano. Nos pregunta cuál es su postura ante la tortura. Debe ser proscrita. Debe ser proscrita. Ahora, ante el aviso del presidente de la República, es decir, de los sujetos, de las personas que han sido sujetas a tortura, es decir, que no se siguieron las reglas correspondientes en el caso de la tortura, pues ahora todos levantan la mano. ¿Cómo van a acreditar que fueron sujetos de tortura? Yo tengo la experiencia que en el antiguo sistema penal, cuando tenía apelaciones al respecto, ordenábamos la reposición del procedimiento con el objeto de que el juez analizara y ponderara y recabara las aportaciones que el sujeto correspondiente quiso valer que fue sujeto de tortura para ver si esto era algo real o algo ficticio, o si tenía medios para acreditarlo. Desde luego, yo estoy a favor de que se proscriba radicalmente el protocolo, se me va ahorita el nombre, la tortura, seguir puntualmente el protocolo de Estambul y soy profesor de Derechos Humanos y de alguna manera he vivido muchas de las atrocidades que los servidores públicos de las antiguas procuradurías de la Ciudad de México y del país, cuando no general de la República, cuando no del Ejército, en tortura, en violación flagrante de derechos humanos, pero no había manera que nos hicieran escuchar. Gracias, magistrado. También esta misma persona nos pregunta que ante la posible liberación de personas que se encuentren en prisión, si la autoridad administrativa penitenciaria está lista para supervisar a los beneficiados de una liberación. A ver, recientemente, una cosa son los reos federales a los que se refiere la iniciativa de amnistía del Ejecutivo Federal y otra es la situación de los reos del fuero común. Entonces, el tema de la supervisión fue objeto de una plática con mis compañeros jueces. Tú recordarás, Silvia, ese tema se abordó y recientemente el Ejecutivo, el Ejecutivo de la Ciudad de México encomendó a la Secretaría de Seguridad Pública la supervisión de estas libertades. En fin, yo no quiero criticar, pero tendrán que tener una área específica jurídica de supervisión, a lo cual no están capacitados el sistema de la policía. Tendrán que tener una capacitación y selección de personal para poder llevar a cabo esta supervisión de las personas liberadas. Gracias, magistrado. También nos preguntan que entonces, ¿con qué medios de prueba se puede acreditar que el sentenciado no constituye un riesgo para la víctima o sociedad? Por ejemplo, en un asunto de violación, en un asunto, si están en el entorno del domicilio, pues eventualmente cambiar de domicilio. La promesa de no ofender, eventualmente, en fin, todos esos medios de prueba, depende del caso concreto, de cuál fue el bien jurídico que se afectó, para poder decir, bueno, necesitas acreditar estos medios de prueba dependiendo del delito del que está solicitando el beneficio penitenciario. Insisto, no se pueden dar reglas generales
pero sí, por el delito cometido y la afectación que se hizo a la persona, a bienes de la víctima, víctima directa, víctimas indirectas, ir como haciendo un elenco de este asunto y decir, yo acredito que no representa un riesgo por esto, por esto y por esto, por esto. Cada caso, insisto, va a ir señalando, partiendo del bien jurídico afectado, el bien jurídico tutelado por la norma y que se afectó por la conducta delictiva, de la víctima directa y de las víctimas indirectas, de qué manera puedo yo asegurar que no voy a tener un riesgo hacia las víctimas. Insisto, cada delito va a ir señalando y luego también el perfil de cada delincuente. ¿Por qué? Porque ese es un señor que tiene un problema de cierta psicopatía, pues tendrá que acreditar también con medios de atención psiquiátrica, que no representa que ya está en una situación de normalidad o que está sujeto a cierta medicación o ciertas, pues sí, terapias, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Gracias, magistrado. También tenemos aquí otra pregunta por parte del auditorio que dice que en el mismo tratamiento, perdón, ¿es el mismo tratamiento el desahogo de las pruebas que en el sistema adversarial? A ver, podríamos decir que acabo yo de señalar que hay tres tipos de ejecución. Los que se llevan a cabo ante el juez de la causa del antiguo sistema penal, por decir el sistema penal tradicional, el de los jueces de beneficio penitenciario y del nuevo sistema procesal penal. Desde luego se llevan a cabo las audiencias conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que también obliga a los jueces penales tradicionales. Entonces, desde luego que está sujeto a la adversariedad, es decir, réplica y dúplica. Pero señalo yo que todos están obligados a estos dos cuerpos de leyes y que es adversarial desde luego. Muy bien. Magistrado, más que preguntas, hay muchísimas felicitaciones por parte del público y agradecimientos. Y bueno, por cuestión de tiempo, también considero que se las hagan llegar esas felicitaciones, ¿sí? Y bueno, habiendo contestado la última pregunta, magistrado, ¿Sí? con ello, A ver, entonces, daríamos por terminado quizá el asunto. Sin embargo, a mí me gustaría dar un plus, que pueden acudir a los registros digitales del Seminario Judicial de la Federación, donde vienen estos nuevos criterios que nos van a ir arrojando luz y nos van a hacer ir señalando el camino, estemos o no estemos de acuerdo, ellos tienen la última palabra. Entonces, y que nos va a dar una gran certeza jurídica esos criterios. Insisto, estemos de acuerdo con ellos o no estemos de acuerdo con ellos. Yo en la mayoría estoy de acuerdo con los criterios jurisprudenciales de esta 10ª época y de las anteriores. Muchas gracias. A lo mejor tiene razón, en la vida real no era necesario objetar o no era necesario. Sí, pero ahorita es una simulación. Muchas gracias, doctor magistrado, por su brillante exposición y tener el gusto de que con esta participación cerremos el día de hoy el módulo en materia de ejecución de sanciones penales. Agradezco mucho su participación. Igualmente agradecemos a la maestra Silvia Elizabeth Aznar Cortés por haber moderado esta conferencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, magistrado. Asimismo, me permito invitar a todos ustedes a iniciar el próximo martes el módulo de justicia para adolescentes. El tema será tortura en justicia para adolescentes a cargo del doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Penal Procesal. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este martes del ciclo de conferencias de actualización judicial. Les deseo pasen una excelente noche. Hasta luego. gracias, buena tarde. Pero estamos de acuerdo. Entonces, no se metan en el rollo. Gracias. Gracias. Porque a mí me